8:59, aunque a muchos nos parece que llevamos meses en campaña electoral, será hasta el día de mañana, 1 de octubre, cuando oficialmente el Tribunal Supremo de Elecciones haga la convocatoria a las elecciones de este próximo 2026. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué va a pasar a partir de este 1 de octubre? ¿Cómo cambian las reglas? Y además, ¿cuáles son los panoramas que ya vamos a tener bastante claros? Para abordar este tema nos acompañan esta noche doña Katia Benavides, analista política, y también don Mario Quiroz, a quienes agradezco que estén conmigo acá en el set de Noticias Telediario. Doña Katia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí encantada de poder compartir con ustedes esta noche. Don Mario. Michael, muy buenas noches a vos, por supuesto buenas noches a Katia y especialmente a todos los que nos siguen desde la casa. Yo quisiera preguntarles, así, lo primero de entrada es, ¿cuál es el análisis? Si esto fuera un partido de fútbol y este fuese el minuto cero de estos próximos 90 o 120 minutos, no sabemos cuánto van a ser, ¿cómo estamos llegando a este primer minuto de este primer tiempo, por así decirlo? Doña Katia, ¿cómo analiza usted el panorama hasta el día de hoy en este momento? Bueno, lo primero que tenemos que indicar es un dato muy relevante que nos dan las encuestas, que es la popularidad del presidente. A pesar de que ya tiene más de 3 años de estar en el gobierno, ese desgaste no se ha visto reflejado en la popularidad que tiene, y tenemos que indicarlo porque es un aspecto importante y relevante para iniciar esta campaña electoral. Luego tenemos que analizar un presidente, perdón, que llega con popularidad alta. Sí. O relativamente más alta que los anteriores. Sí, más alta que los anteriores, y haciendo un análisis de los antecedentes, de cómo se transmite esta popularidad para la continuidad o no en función de estos datos, vemos que solamente en 2 casos puntuales en Costa Rica se ha dado, que es el gobierno de don Oscar Arias en la primera administración, donde tenía un porcentaje positivo y queda el Partido Unidad Social Cristiana, y seguidamente don Juan Rafael Ángel, que también tenía unos datos negativos más bien, y queda don Miguel Ángel Rodríguez. Entonces aquí es cuando vemos que solamente esas 2 disyuntivas tenemos en el análisis de poder ver el tema de la popularidad, cómo afecta a una continuidad o no del presidente. Luego tenemos también que analizar y ver desde el punto de vista cuál es la oferta electoral que tenemos en este momento. Tenemos 20 partidos, 5 menos que la vez anterior, pero tenemos que recordar que la fecha límite para realizar las asambleas fue el pasado domingo 28 de septiembre, y a partir de mañana inician las inscripciones. Son varios requisitos que tienen que cumplir los partidos políticos, uno de forma como enviar las fotos de esos candidatos, tanto las papeletas presidenciales como a las de la Asamblea Legislativa, pero tiene que ir acompañado también del plan de gobierno y de verificar si efectivamente realizaron en forma esas asambleas. Entonces tienen 2 semanas a partir de mañana el Tribunal Supremo de Elecciones para analizar esta información. Entonces estos 20 partidos que tenemos ahorita en el mapa podrían ser menos, lo que no vamos a tener son más sorpresas. Okay. No, adelante, concluya la idea. Y tenemos que entender también que tenemos figuras bastante visibles con algún conocimiento de la población, quienes están conformándolos, y otros completamente nuevos, que ahí es donde empieza, ¿verdad?, lo interesante de analizar cuáles van a ser esas propuestas programáticas que vayan a dar tanto los candidatos, candidatas, como los partidos políticos, y empezar a diferenciarse, porque al tener una oferta electoral en la pasada elección vimos que a pesar de que teníamos 25 partidos políticos, el abstencionismo no bajó. Don Mario, ¿cómo analiza usted el panorama en este minuto cero? Bueno, yo lo analizaría en 3 niveles, uno democrático, uno político y uno electoral. En lo democrático, lo primero yo diría que es siempre una buena noticia que arranquemos un proceso electoral, una campaña que, si bien arrancó desde hace meses, formalmente mañana damos el banderazo de salida. En una democracia eso es siempre importante, especialmente en un ambiente global donde tener un sistema plural, libre, no es ahora lo normal. Ahí nos plantean lo democrático, Katia y Michael. Yo creo que el primer reto, que es la lucha contra el abstencionismo, ¿verdad?
que 2 encuestas hayan hablado ya de una participación de un 55%, es algo que como costarricenses nos debe doler y nos debe preocupar, porque hay un llamado aquí a que las campañas vayan más allá del marketing político y de verdad logren conectar con las necesidades de la gente. En lo político puramente, creo que vamos hacia una elección muy fragmentada. Por un lado, los partidos, pero por otro lado hay que entender que tenemos un nuevo electorado. 59% de los electores van a ser millennials y generación Z. Eso significa que el más viejito de ese grupo nació en 1981, ¿verdad? Y en lo electoral creo que tenemos retos para el oficialismo. Bueno, sí cuenta con un capital político importante, que es la popularidad del presidente. El reto es cómo lo convierte en votos. El reto de la oposición, bueno, el reto de la oposición es ver cómo sale de ese famoso techo del 24% que tienen entre todos y fragmentado y que no han logrado romper, y ver cómo constituyen una oferta que sea una alternativa creíble. Y bueno, tal vez me enterrarán a mí en cajita blanca con lo que voy a decir, pero espero que en lo electoral, en lo político y en lo democrático, esta elección sea una sobre el país que queremos y podemos ser, y no una radicalización absoluta de ataques y críticas constantes. Bueno, eso es lo que quisiéramos todos, pero pareciera que el panorama es o pinta completamente diferente. Al principio de nuestra sección de política planteábamos un tema que quisiera desarrollar con ustedes, y es el hecho de que yo no recuerdo, tal vez ustedes que tendrán alguna memoria histórica más profunda, yo no recuerdo que hayan participado en una elección 3 o 4 exmiembros o exjerarcas de una misma administración, pero con partidos diferentes disputándose la presidencia. Y hablábamos específicamente de lo que es don Luis Amador, doña Laura Fernández, doña Natalia Díaz y don Álvaro Ramos como exjerarca de la Caja Costarricense del Seguro Social, que aunque estuvo poco tiempo, también fue jerarca de esta administración. ¿Cómo analizan ustedes este choque de ideas y esta fragmentación de personas que vienen de una misma administración y ahora se dividen en 4 partidos, sumados a aquellos otros 16 que mencionaba doña Katia? Bueno, lo primero que tenemos que indicar, Michael, es que efectivamente es un hecho particular. Yo tampoco recuerdo en una elección que haya tanto ex jerarca de la administración actual participando en una elección. También es muy particular ver cómo buscaron otros partidos políticos para poder postular su nombre, que esto es un fenómeno que también se viene dando. Ya ahora, antes eran estructuras muy duras, los partidos políticos, con mucha historia, donde los líderes tenían una capacitación y una formación política desde años atrás, y ahora pueden llegar en cualquier momento y ocupan estos puestos. Una trayectoria en cada uno de los partidos. Exactamente, que ya ahora no se está dando. Y vemos también que efectivamente, a pesar de que han pasado por la administración pública, tienen esa experiencia, pero no necesariamente tienen que hacer un esfuerzo. Me parece que el reto de ellos es hacer el esfuerzo para poder diferenciarse de la administración actual. Y ahí es donde está el dilema, ¿verdad? Porque muchas personas van a relacionarlos, a pesar de que en algunos casos, como el caso de don Luis Amador o don Álvaro Ramos, salieron en medio de alguna polémica con el presidente de la República, tienen que empezar a diferenciarse de este gobierno, de esta administración. Me parece que doña Natalia, en este caso, ella tenía su casa propia con Partido Unidos Podemos, y ella ahí sí hizo siempre como una diferencia. Pero no se está dando necesariamente que estas 4 personas tienen que calar en el electorado de hacer esa diferenciación que necesitan para poder ser opción y llegar a una segunda ronda o llegar a la presidencia de la República. Don Mario, en esta misma línea, antes hablar de un partido taxi era prácticamente una satanización, por así decirlo, un estigma de lo que era el caso. Ahora pareciera que es la normalidad. Yo diría, Michael, que lo que tenemos en Costa Rica en estos momentos, y eso no hay que decirlo con ninguna alegría, son vehículos electorales. Algunos son taxis y otros son microbuses,
pero todos son vehículos, ¿verdad? Algunos por aspiraciones a la presidencia, otros por aspiraciones a diputaciones, pero desde hace rato se nos convirtió esto en simples vehículos electorales, y esto, este síntoma de que 4 ex jerarcas que uno en el pasado hubiera visto alineados a un proyecto político de largo alcance, hoy sencillamente salgan de un gobierno a participar con otros partidos. Y pongo el ejemplo de don Luis Amador, trató con 3 partidos, hasta el que tercero la logró la candidatura, ¿verdad? Y esto nos lleva un paso atrás, ¿verdad? Y tal vez vuelvo a lo de la cajita blanca. El problema es que no solo no tenemos partidos, es que ningún partido hoy tiene un proyecto de visión país que logre cohesionar un proyecto político como los que estábamos acostumbrados. Y esto es algo en lo que tenemos en Costa Rica que ponernos a pensar, porque tiene consecuencias. Por eso es que las discusiones en la Asamblea Legislativa no son sobre visiones país, son sobre temas muy locales. Ahora, hablábamos de que mañana ya se hace el acto oficial por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, es una serie de simbolismos, pero más allá de ello quisiera preguntarles cómo ven ustedes a los candidatos con las últimas fotografías que han salido en las encuestas y sondeos. ¿Van a lograr llegar a despegar durante este último trimestre del año? ¿Será en enero cuando comenzamos a ver o cuando comencemos a ver todas las baterías en acción con respecto al electorado? Porque si bien es cierto, aunque doña Laura se posiciona en la mayoría de las encuestas en primer lugar, todavía está muy baja, no alcanza ni siquiera el 40% de la intención de voto y sus contrincantes están muy por debajo de ello. ¿Cómo analizan ustedes este panorama? ¿Es normal que esté tan frío el asunto a estas alturas? ¿Es normal que se espere hasta la última hora para calentar? Bueno, yo considero que el tema del debilitamiento de los partidos y cómo se han convertido, además de figuras como el transfugismo que también se viene dando en nuestro país en las últimas elecciones y ahora en esta todavía se ha dado más y más marcado, esto genera que la base electoral no sea la misma. Antes la gente sí decía estoy con X o con Y partido desde el principio. Tenía más sentido de pertenencia la gente. La gente tenía una identidad por cada partido político y ahora esto no se está dando. Yo en lo particular creo que va a ir calentando, pero que como ha sido común en las 2 últimas elecciones, la decisión se va a quedar para última hora. En las últimas semanas es donde vamos a ver, hay gente que va a esperar que se den los debates, ¿verdad? Que eso fue, que marcó una importante diferencia en las elecciones pasadas y van a esperarse hasta los últimos días, las últimas semanas de enero para decidir su voto. Lo que sí creo que se va a dar es que la gente va a empezar a descartar por quién no van a votar, pero para decidir por quién sí lo van a hacer va a ser como hasta última hora. Interesante punto de vista, don Mario. A ver, conforme a todas las encuestas, incluso la que salió hoy, Michael, si uno hace un poquito de ingeniería en reversa con los números, seguimos teniendo entre 3 y 4 personas de cada 10 indecisas, todavía pensando su voto. La última vez que estábamos aquí, lo que conversamos usted y yo, y si se acuerdan los televidentes, fue que era muy importante para las candidaturas, primero crecer en conocimiento, pero después posicionarse como opción electoral, porque los costarricenses hoy, y piense, estoy seguro que la mayoría de la gente que nos ve en casa, tiene 2 o 3 opciones por las cuales está considerando votar. Tal vez no esté muy seguro, va, como dice Katia, descartando una, tal vez ve en algún debate algo que le guste de otra, y así va a llegar, ¿verdad? Evidentemente, el oficialismo sí tiene el capital político del presidente, pero también si uno hace los números, solo está logrando convertir alrededor de un 40% del capital político del presidente. Entonces, todavía tiene muchísimo tiempo y muchísimo camino que recorrer para decir que, o para reclamar un éxito electoral, como he oído algunos. Y de la oposición, yo creo que lo que necesita es ilusionar. Y lo que necesita para calentar, lo que decía Katia, es que la oposición tiene que ser algo más que un no al oficialismo.
tiene que tener una construcción propia, una alternativa propia, porque la gente sí está pidiendo cambio. Y eso consta en todos los estudios. Tal vez no el cambio que ofrece el presidente, pero sí alguna versión de cambio. Y conforme eso se vaya dando, ojalá la campaña va a ir calentando más y ojalá más bien tengamos la buena noticia de que el abstencionismo baje. Ahora, creo que los dos coinciden en el hecho de que vamos a ir por descarte y no por convicción de una propuesta política, y me incluyo porque entre todos los ciudadanos también estamos los periodistas, y eso me llama mucho la atención. Y recordando un poco el panorama del 2022, para esas alturas quienes repuntaban en las encuestas no fueron los que salieron en la fotografía final de cara a febrero del año 2022. Recuerdo que los debates fueron determinantes, como lo decía doña Katy. Incluso a estas alturas, hace 4 años, pensábamos que las grandes posibilidades que tenía Linet Saborío previo a que fuera a los debates, y después todo el panorama cambió. ¿Cómo analizan ustedes esa interacción que van a tener que verse obligados, ahora sí, los candidatos a comenzar a dar entrevistas, a comenzar a salir en público, a comenzar a enfrentarse con la ciudadanía, como le pasó a doña Laura Fernández el día de hoy? ¿Eso va a ser determinante en esta decisión? Yo considero que sí. Creo que ahora todo suma. Las redes sociales juegan un papel importantísimo en la comunicación política. Ahora, más que antes, tiene un peso relevante para la toma de decisiones. Están muy expuestos públicamente los candidatos, incluso hasta en espacios privados. Y vemos cómo hay que entender que tiene que ser una integralidad. Tiene que venir en función, como lo dice don Mario, no solamente de estar en contra del presidente de la República para diferenciarse y ser oposición. Tienen que también venir acompañado de una propuesta de cómo se van a solucionar esos problemas, de cómo se va a mejorar la calidad de vida de los costarricenses. ¿Cuáles son las críticas importantes, las necesidades que tiene la ciudadanía? Y tienen que empezar también a comunicarse, y las redes sociales además generan un reto para esta población que don Mario ahora indicaba, que tienen que ser mensajes muy cortos. La atención que tenemos ahora en redes sociales es muy poquita, ya no escuchamos grandes horas, no pasamos oyendo grandes discursos, tienen que ser mensajes cortos, ser muy concretos, y eso en política a veces cuesta un poco. Claro. Aterrizar los temas cuesta muchísimo. A veces cuando uno está entrevistando a un político, verdaderamente es todo un reto desde el lado periodístico. Don Mario, ¿cómo lo analiza usted con respecto a esta interacción que se van a tener que ver enfrentados? Y yo le sumo a esto y hago énfasis en la situación que tuvo doña Laura Fernández hoy con algunas personas de otros partidos, porque esto puede ser la tónica de enfrentamientos que se puedan comenzar a dar, o incluso increpar a un candidato públicamente cuando se estén dando algún tipo de situaciones, mitines o incluso visitas a comunidades. Estamos definitivamente en una época de transformación y también en un formato de elecciones que creo que va a ser muy nuevo para nosotros. Nuestro comportamiento en elecciones ha sido, más allá de que pueda haber quedado electo un partido u otro, ha sido, digamos, bastante institucional, tradicional. El presidente Chávez, para bien o para mal, ha roto esos formatos y parte, digamos, es responsabilidad de él. La otra parte de la responsabilidad es que estamos en un fenómeno global en que los códigos de comunicación política hoy son muy distintos, incluso a los de hace 4 años, ¿no? Pero también estamos en un espacio todavía de márgenes muy cortos. Cuando uno ve las encuestas, la candidata oficialista lleva ventaja, sí, pero lleva una ventaja, ojo, en que estamos hablando de 2 personas de cada 10 que están votando por ella. Todavía, como digo, hay 3 o 4 de cada 10 indecisos, y del lado de la oposición podría darse alguna candidatura que se constituya como antagonista y pueda hacerle una competencia más cercana. ¿Todo eso de dónde? Bueno, Michael, en esos códigos de comunicación distinta, la gente está muy, muy atenta a temas sensibles, y por eso es importante devolverle la responsabilidad a las campañas para que entiendan bien a qué audiencias les están hablando y en qué audiencias pueden crecer, que es algo que
considero que hasta el momento no tienen muy claro. Ahora, hablemos del papel de Pilar Cisneros, que lo veíamos también en una nota. No es candidata presidencial, pero vuelve a ser protagonista, o al menos se perfila como una protagonista en esta nueva elección, como lo fue en la elección del 2022. ¿Cómo analizan ustedes el papel que le pueda sumar o restar la figura de Pilar Cisneros a doña Laura Fernández? Bueno, la ausencia que tuvo en esta, no podemos decir campaña electoral, porque ni siquiera hemos iniciado Pre-campaña. Como 7 veces, Michael. Era un vacío enorme que doña Pilar, en tema de comunicación, estrategia y de conocimiento en la ciudadanía, dejaba. Como lo vimos en la nota, hay que recordar que doña Pilar iba en todas las vallas, en fotos, acompañando al candidato, a pesar de que ella solo era candidata por la provincia de San José y sale electa por esta provincia. Pero ha tenido un papel muy importante de puente de comunicación entre la bancada oficialista, en la Asamblea Legislativa y Zapote. Y entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque además vemos la mano de doña Pilar también en la forma de comunicar del presidente de la República. En principio se anuncia que ella iba a ser parte del comité de estrategia y encargada de comunicación de la campaña. Después anuncian más bien que da un paso atrás, que va a seguir como asesora, pero que no iba a ser de primera línea. Y ahora porque otra no vez tenía tiempo, dijo. Sí. Y se puede entender, en la Asamblea hay muchísimo trabajo y creo que hay bastantes proyectos importantes, además de este papel que ella juega, este rol de ministra de la presidencia desde Cuestemoras, que viene a ser relevante en la parte de la comunicación entre ambos poderes de la República. Pero ahora nos damos cuenta de que ella se vuelve a incorporar para ver si se le puede dar este realce, y lo que podemos inducir es que hay algunos roces a nivel interno, que tampoco es algo que nos tiene que asombrar, porque en todos los partidos políticos se dan estos roces internos, y uno podría interpretar que por ahí es donde se está dando las diferencias para poder ser esa figura, porque en el caso de que ella no estuviera, llenar ese vacío creo que iba a ser casi que imposible. En conclusión, ¿le suma? Para mí le suma. Don Mario, ¿usted? Sí, vamos a ver, las dos figuras simbólicas del oficialismo son don Rodrigo y doña Pilar. ¿En ese orden, me pregunto yo? Sí, porque yo creo que doña Pilar no solo le trasladó, Michael, le dio credibilidad al presidente, pero el presidente también a partir de ahí ha crecido. Pero son sin duda alguna las dos figuras políticas, no solo del oficialismo, son las dos figuras políticas con mejor valoración de los costarricenses al día de hoy. Hay un factor que creo que tenemos que decirlo, que a partir de mañana se desactiva una forma de comunicación del gobierno que ha sido muy exitosa hasta el momento. Y a partir de mañana no se tiene. Las conferencias de prensa, las transmisiones en vivo en redes sociales. Exactamente. Entonces eso es algo que es un reto para el oficialismo. Estoy seguro, esta es mi opinión, de que lo van a sustituir con conferencias de prensa que serán locales, ¿verdad? Con giras locales, y bajarán entonces el nivel de comunicación lo más que puedan. Pero creo que en lo macro de la campaña, tratar de, transferir el capital político del oficialismo a doña Laura, y dos, cómo comunicarlo, es esencial para la campaña oficialista tener a doña Pilar ahí. ¿Será doña Pilar ese puente, Mario, que está haciendo falta para trasladar parte de la popularidad del presidente a doña Laura Fernández? Yo creo que es uno de los puentes, Michael, que vamos a tener, pero además hay que reconocer, doña Pilar es una buena estratega, y la campaña, si uno ve la pre-campaña, como dijeron usted y Katia, del oficialismo hasta el día de hoy, de un momento a otro, hacen un anuncio, pero pasan 5 días ausentes, ¿verdad? Es como ha sido una estrategia muy poco consistente. Entonces yo creo que doña Pilar, asumiendo esas funciones, creo que se va a mantener en un rol de estrategia. Si no creo, me sorprendería, no la vamos a ver en vallas con candidatos a diputados,
la vamos a ver en un rol muy distinto. Esto es un tema de impresión. Bien, son las 9:24. Vamos a ir viendo la luz al final del túnel en este sentido de lo que estamos analizando el día de hoy. Uno de los temas que a mí me llama mucho la atención es, hay como y lo hemos conversado, Mario, en otras ocasiones, hay como dos sectores o como dos bandos, el rodriguismo y el antirrodriguismo, o así al menos se ha planteado en este momento. ¿Cómo va a ser la oposición para diferenciarse entre todas esas opciones que son antirrodriguismo versus lo que es el oficialismo? ¿Cómo lo harían ustedes si ustedes son amplios estrategas políticos con muchísima experiencia y sé que podrían darnos un panorama de cómo diferenciarse, porque aquí estamos viendo un partido oficialista contra 19 que se tratan de posicionar todos como la oposición al rodriguismo? Doña Katia. Sí, bueno, yo en lo particular creo que tienen que darle una vuelta al discurso que están dando hasta este momento, porque los ataques que han venido, las críticas han sido recurrentes a la figura del presidente de la República, que no está en la papeleta presidencial. ¿Seguir atacando al presidente es estratégico? Yo considero que no. Yo considero ¿Por qué no? que tienen que primero tener lo propio, ¿verdad? Tener su propio discurso, su propio relato, su propia propuesta, de manera que se puedan diferenciar de lo que ha hecho este gobierno para poder llegar al electorado con cumplir con las necesidades que se tienen. Porque don Rodrigo no está en una papeleta presidencial. La que está es doña Laura Fernández, que tiene también sus características, que también tiene que construir su relato, que tiene cómo construirlo, porque efectivamente viene del gobierno, es la continuidad de este gobierno, tiene una base importante, como nos han indicado las últimas encuestas, pero esto no le está haciendo la gran diferencia con relación a los otros candidatos de oposición. Y en el caso de la oposición, considero que tienen que hacer este relato diferenciado a partir de una propuesta, porque si no nos vamos a volver como en un círculo vicioso donde se ataca al presidente de la República, pero en realidad la figura que va a ser latente en esta campaña y quien ahora va a tener los reflectores puestos va a ser doña Laura Fernández. Entonces, atacar al presidente o seguir con la misma estrategia no va a lograr hacer diferenciación entre la oposición para que alguien pueda decir, mira, este de los 19 es el que me llama la atención. Yo considero que no. Don Mario, ¿usted qué opina? Creo que tenemos un presidente, le guste a la gente o no el dato, pero tenemos un presidente popular y una oposición que no ha logrado construir una figura que le haga contrapeso. Seguir atacando al presidente, insistir que esa es la vía, cuando no está en la papeleta, lo que convertiría esta elección es en un referendo sobre el gobierno del presidente. Y ahí creo que el oficialismo lleva todas las de ganar, porque de nuevo el presidente tiene una valoración muy alta, a pesar de que le logren restar puntos, sigue teniendo una valoración alta, pero eso no significa que la gente que se vaya de ahí va a ir a votar por la oposición, porque de nuevo, no se nos puede olvidar que la elección del presidente Chávez con su estilo representa algo, que es el descrédito de los partidos que hoy están en oposición. Si la oposición quiere tener éxito, creo que tiene que reencauzar su estrategia. Uno, hacer una campaña con quien es su antagonista, que es doña Laura, no es el presidente. Y dos, tiene que construir una alternativa creíble que, de nuevo, insisto, no puede ser sencillamente no somos el chavismo o no somos el rodriguismo. En 30 segundos, un cierre para cada uno de ustedes. Doña Katia, si gusta, empieza usted. Bueno, optimista de que arranquemos esta campaña electoral, feliz. Recordemos que nosotros siempre lo hemos visto como una fiesta, los costarricenses, estas etapas. No perdamos ese entusiasmo, motivémonos, además revisemos esos planes de gobierno que ahora los vamos a tener acceso desde la página del Tribunal Supremo de Elecciones, analicemos ese contenido que hay y tratar de bajar este abstencionismo para poder seguir fortaleciendo nuestra democracia. Don Mario. Yo haría un llamado, Michael, al voto. Votemos por quien más, no importa por quién sea, por quien más consideremos que
que nos va a resolver los problemas, por quien creemos que tiene el mejor plan para el país, con quien tiene las mejores soluciones, pero votemos, no demos por sentada la democracia. Ojalá que en este menú algo se vuelva bastante atractivo como para poder tomar una decisión, no por descarte, como hablamos al principio, sino por una convicción de que va a venir lo que cada uno quiere, porque esto es muy del fuero personal, lo que cada uno quiere para el país. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Un gusto.